Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Transformando el Mundo con Reflexiones. Hoy me acompaña un gran amigo, Rafael López Barrantes. Esta conversación va a estar deliciosa, prepárense. Rafael es actor, también es profesor en la Facultad de Teatro de California Institute of the Arts. Es en esa comunidad en donde nos conocimos, porque tenemos la oportunidad de trabajar con artistas diariamente. También es autor y vamos a hablar hoy mucho sobre lo que él ha escrito en su libro llamado Haciéndose la voz visible. Aquí está el libro. Vamos a conversar más sobre eso. Gracias, Rafael, por estar aquí. Un placer, Lisa. Es muy grato para mí porque cuando tenemos oportunidad de conversar sobre el trabajo que haces con los estudiantes, siempre me voy con más curiosidad por aprender de qué se trata ese trabajo y cómo tiene influencia en la forma en que ellos se desarrollan como actores. Así que tirémonos al agua. Ahí vamos. ¿Verdad? El sistema que te he escuchado describir se llama Sistema de Voz Barrantes. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre qué incluye este sistema. Bueno, el sistema Barrantes es el resumen de mis años de enseñanza y de experiencia como actor y director de teatro en Europa y aquí en Estados Unidos. Es una compilación de toda mi experiencia de enseñante. La cosa empezó, yo creo que cuando tenía como 24 años. Formalmente. Uh-huh. Y entonces pues he pasado durante muchos distintos capítulos de orientación pedagógica, de experiencia. He tenido mucha suerte de enseñar en muchos lugares del mundo, en Asia, en Europa, en América. Uh-huh. Desafortunadamente no he tocado África, no he tocado Australia. Ya vienen. Ya vienen. ¿Quién sabe, verdad? Así que es un sistema porque prefiero que esté más abierto que una metodología A, B, C, D. Uh-huh. Entonces, como sistema, pues puedes tener el capítulo A, el D, el G, el B, y combinarlos conforme tu propia práctica artística, sobre todo en artes del espectáculo, te conviene. Te conviene. ¿Y cuántos años tienes de estar en CalArts? Desde el 2007, 16 años. Wow. Sí, vine el 2007. Antes de estar en CalArts estuve 15 años en Duke University, en Carolina del Norte, en Durham. Y antes estaba en Francia, en la Escuela Nacional de Artes de la Marioneta. Así que has viajado por todas partes del mundo. Sí. Enseñando y aprendiendo. Sí, como decimos en España, soy culillo de mal asiento. Me muevo. Y ahora estoy en eso. Estoy a punto de pasar 6 meses aquí en CalArts y 6 meses en París. En París. Y pues, ¿por qué no nos adentramos en lo que sucede en el estudio? ¿Verdad? Cuando estás compartiendo con los actores este sistema para poder visualizar de qué se trata. El sistema Barrantes está basado en una aplicación múltiple de octavas vocales. El individuo normal, funcionando en lo cotidiano, normalmente utiliza una octava y media. En la radio es diferente porque uno entona más para establecer más comunicación, pero el individuo común y corriente
utiliza una octava y media. Eso Ujú. no quiere decir que estamos restringidos a tener una octava y media. Y es ahí donde yo estoy entrando y desbrozando el terreno Ujú. para que uno acabe utilizando 4, 5 octavas. Así Como un que, piano. Si ves la extensión de ujú, un piano sí, tiene 5 o 6 octavas. eh, de eso se trata, de que el individuo, actor, pero también el individuo, tiene acceso a tal número de octavas, aunque normalmente no lo utilizamos porque tenemos la palabra. así que Sí, se expande exacto, la es alargar, utilización. es, es desplegar, es desplegar el complejo vocal y expresivo del sonido que el individuo puede emitir. Ya. Así que se están estirando Ujú, los sí, actores. bonita palabra, sí. Los actores los estiro, Se les doy los estiran, medios de que se estiren se y estiren. cuando no se estiran, pues yo les estiro, porque para eso me tienen como profe. Para eso están allí. Sí. Y en ese proceso, me pregunto, ¿qué has notado en el progreso de los estudiantes cuando se familiarizan con el sistema y lo han practicado y lo han practicado? ¿Qué sucede dentro de ellos? Eh, no solamente a nivel de actuación, sino en su experiencia personal, ya que están estirando Ujú, la voz. ujú. Yo diría que lo que es más flagrante es una confianza en sí, en ellos mismos. Mm, Es un empoderamiento. mm, Es un empoderamiento que resulta de un descubrimiento, de revelar, de estirar, de, de, de sacar a flote, sacar a la superficie voces que uno no sospecha. Cuando digo voces, quiero decir emociones, porque la voz es emoción. La voz mm. es el músculo del alma, por así decir, ¿no? Ay, qué linda frase. El músculo del alma, sí. Mm, Eh, eh, entonces es como les digo a los bailarines con quien también trabajo ahí en CalArts, que es un músculo más. La voz es un es músculo un más. músculo. Mm. El asunto o el obstáculo, o si decimos así melodramáticamente, el El problema problema, es que la palabra coloniza la voz. De momento que el infante, que el chiquitín, tiene la laringe que le desciende y puede emitir la primera sílaba conscientemente, en ese momento la capacidad de sonido del infante va a disminuir. ¿Por ya. qué? Porque en vez de decir que la mamá o el papá o el hermano sibling entiende como, yo creo que tiene sed, o yo creo que tiene hambre, yo creo que tiene dolor de estómago, a lo mejor tiene aire. Todo eso que se transmite Ujú. son acústicamente con sonido. El bebé, cuando ya se convierte en infante, va a decir agua, agua, Ujú. agua, ¿no? Agua, Agua, o pan, 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 pan. Quiere comer. sí. Entonces ya no necesita pasar por todo ese circuito sonoro que es muy expresivo Mm, para comunicarse con el medio ambiente. Si aceleramos un poco la vídeo y pasamos un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, 4, imagínate lo que pasa cuando uno alcanza la adolescencia o la madurez. Todo se basa en la palabra. todo en la palabra. Entonces en el estudio lo que vas a ver, lo que vas a sentir, lo que vas a percibir y lo que vas a sentir son sonidos que no tienen que ver necesariamente con la cultura. Puede ser español, el otro puede ser senegalés, el otro puede ser chino, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la sonoridad del ser humano simple y exclusivamente. Así que este sistema
les ayuda a reconectarse con esa experiencia sonora que Y data y emocional. emocional que data de antes de la palabra. Sí, sí. Mm, Es volver un poco atrás y rescatar todo ese universo que está inscrito en nuestra biografía muscular, por así sí, decir, sí, y sí. espiritual, Ujú, porque el actor, y para mí eso es muy importante, la aplicación para mí la veo sobre todo en las artes del espectáculo, sí. porque la voz, siendo el músculo del alma y siendo emoción, el actor, el performing artist, necesita tener acceso a la emoción cuando la necesita, a las 7:23, cuando está en plena obra, o a las 8:30, cuando la escena 2 empieza. Entonces, Ujú, ese es el asunto. ¿Cómo poner en reverso la cinta ujú, grabada, desgrabarla y regrabarla con acceso a 5 cualidades de voz, que siempre me refiero a ellas, que es la voz de agua, la ujú. voz de tierra, la voz de madera, la voz de metal y la voz de aire. Para que podamos tener una idea más detallada de lo que son todas esas voces, ¿cómo lo explicarías? Mm, Casi no lo explicaría. Quizás te voy a dar ejemplo de cada una de Ok. ellas. Aunque cada ejemplo está en el libro, Ujú, eh, tiene una fuente corporal específica. Tiene una forma, una posición, un gesto, una intensidad específica. Voy a empezar, por ejemplo, pasando de la cualidad de madera a tierra y a agua. Entonces voy a empezar madera, la pelvis ujú, y debajo de la pelvis el agua. ¿Ok? ok. Eh, Ese es mi tono básico de tierra. Y ahora Ujú, voy a ir de tierra más baja, y luego voy a ir al agua. ¿Ok? ok. Nga, 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 nga. Estoy a punto de entrar en el agua. Ok. Nga, nga. Ese es el agua. El agua es como, imagínate que es el agua del bayou. Ajá. Estamos ahí al sur de los Estados Unidos, Ujú, en pleno bayou, y ¿quién se atreve a meter el pie en un bayou? exacto. ¿Ok? Exacto. Lo mismo, ¿cómo entrar en el agua? ¡Ah! Es todo tipo de sonoridad Sí. muy densa, muy rica en materia orgánica, pero emocionalmente delicada. Mm, Porque en principio, si oyes este sonido, ¡ah!, se puede entender. Yo funciono solamente con 5 emociones, básicamente. ok. Con el miedo, fear, anger, furia, Furia. Ajá. eh, disgusto, disgust, Ujú, disgusto. disgusto, enjoyment, felicidad, Ajá. encanto, y tristeza, sadness. Depende de qué escuela de psicología y de psicología social uno puede tener 8 emociones, 12. Todos los caminos llevan a Roma de una forma o de De otra. una Para mí, manera u otra. como tengo 5 dedos, me resulta más fácil decir fear, FADES, que son las 5 emociones que Ok. menciono. ¿Ok? Entonces, la emoción principal que sacas cuando go, "Ah", puede ser enjoyment, "Ah", puede ser fear, "Ah", puede ser disgust, "Ah", puede ser tristeza, "Ah", Mm, "Ah", ujú. o puede ser, ¿cuál es la que me falta? Encanto. "Ah, oh my God". Ajá. ¿Ok?
Entonces he Ajá. pasado desde la madera nga, hasta el agua, nga, pasando por la tierra. Y luego hay metal, que es básicamente la cabeza, La cabeza, ok. y el aire que está por encima de la cabeza. El aire, que es un environmental sound. Así que si estoy comprendiendo, cuando somos infantes, tenemos acceso a todas esas cosas y este sistema nos está invitando a regresar. Sí, nos da una oportunidad de rescatar todo ese material que lo hicimos once upon a time. Érase una vez. Que lo hicimos Ajá. hace Ajá. mucho tiempo, érase una vez. Ajá. Y que para el actor en especial, ¿eh? Pero también para el actor de voz Ujú. o el animador de dibujo animado, Sí. etcétera, el profesional radiofónico, el cantante, Ujú. depende de qué escuela de canto, de voz aplicada, de jazz o de folk o de canto étnico o lírico, Ujú. puede hacer uso de ella. Sí. ¿Ok? Sí. Qué interesante. Ujú. Qué interesante. Y al escuchar me hiciste recordar conversaciones con estudiantes que están en la escuela de teatro y muchos de los que ya se han graduado ya al pasar de los años, en donde cosas interesantes emocionalmente sucedieron como resultado de haber estado en la clase de voz. Mm. Y puedo compartir un ejemplo, sin divulgar nombres, pero recuerdo como que fuera ayer haber trabajado con alguien que, estando en la clase de voz, rompió en llanto, pero un llanto tan intenso que tuvo que salir de la clase y nos reunimos para procesar lo que estaba sucediendo. Ujú. Con esta misma persona, eventualmente nos reunimos, y no después de una clase de voz, pero ya con más experiencia en la clase de voz. Y dentro de nuestra sesión de terapia, se dio un momento tan intenso Ujú. que ella gritó Ujú. en medio de nuestra conversación Ujú. y nos llevó a otros lugares Ujú. después del grito. Ujú. Wow, ahora que lo digo, estoy pensando en algo más. ¿Cuántas ocasiones en distintos países en donde se dice el grito de independencia? Ya, sí, ¿Cuándo Sí. fue el grito? sí. Así que todas las cosas que uno asocia con gritar, Esa es una liberación. un momento de liberación, Ujú. ¿verdad? Ujú. Es interesante, Ujú. es interesante. Sí, sí, para mí es muy importante esto que dices y el componente psicológico, emocional Ujú. que conlleva la voz. Sí, Porque cuando le quitas la palabra o cuando aplicas el sonido con palabra, el sonido que has descubierto con la palabra, porque yo puedo hablar, por ejemplo, si digo un poema de Derek Walcott, por ejemplo, yo digo en mi tierra, en mi cualidad de tierra, the time will come when with elation you will greet yourself arriving at your own door. Si ahora, por ejemplo, cojo la materia de agua, ujú. diría, the time will come, Melissa, when with elation you will greet yourself arriving at your own door, in your own mirror. If
Si lo cojo, por ejemplo, con la calidad vocal de materia suave, Ujú. materia flexible, madera flexible, diría, "The time will come, Melissa, when with elation you will greet yourself arriving at your own door, in your own mirror." Lo que estoy tratando de demostrar con esto es que puede tener dos efectos. Uno es claramente expresivo y comunicativo a nivel de artes del espectáculo. Y el otro, pero el teatro es pura terapia al mismo tiempo también. Sí es expresión artística, es destilación artística, pero al mismo tiempo estamos hurgando en heriditas Sí. que tenemos de siempre. Estaba escuchando hace 2 días en NPR a Courtney Vance, Ujú. actor. Sí. Y él venía a decir lo mismo. ¿En qué sector te pones de what shift of the mind? ¿Cómo la mente cambia? Si estoy en mi mente cotidiana, nada de esto va a ocurrir, porque yo tengo la palabra, estamos conversando. Ujú. Si estoy en mi mente de exploración artística, me voy a empezar a poner aquí, allí, allí, allí. Si estoy en la mente de mi sesión de terapia, Ujú. eh, es otro sombrero distinto. Sí. Yo no entro en terapia, no quiero entrar en terapia. Yo sé, porque yo he hecho mucha terapia porque me interesa, me gusta investigar Sí. en mi psiquismo, pero yo no quiero entrar en la terapia porque primero no soy profesional de terapia y segundo porque terapia para mí demanda más terapia. Prefiero el teatro que me da una realización artística. Artística. Pero cierto, hablamos de emoción. Cuando yo digo, Melissa, the time will come. Mi hemisferio derecho no lo computa como, como si fuera intelectual la cosa. Es algo muy material, Sí. muy empírico, muy emocional. Ujú. El hemisferio izquierdo, dice, me has quitado la hegemonía que tengo en la marcha del día a día, porque yo estoy en control todo el tiempo de lo que tú haces, como lo haces. Alarma, alarma, que no Ujú. estoy en control. Ujú. Sin embargo, el derecho, yo prefiero el derecho Sí. para la expresión artística. Sí. Es, déjame que nade en ese bayou. Me voy a meter en el Sí. bayou Sí. Sí. y voy a nadar y verás que ningún cocodrilo me va a morder ni nada, pero voy a ir dentro. Voy a explorar. Exacto, Voy a exacto. explorar. Hay una apertura de exploración. Exacto. Y la emoción está ahí, Ujú. sea la aplique en terapia emocional, y la bioenergética trabaja con la voz mucho, Sí. como terapia Lowen, Ujú. y bueno, y también como era Wilhelm Reich a nivel de terapia también, utilizaba mucho el grito primario, Arthur Janov en los 60, John Lennon, Yoko Ono. Mother, that song of John Lennon, Mother, it was el fruto de una sesión de terapia. Sí. Eh, o sea que, ¿dónde empieza la terapia? ¿Dónde empieza el arte teatral? Eh, Están están imbricadas, sí, entrelazadas, están entrelazadas, sin duda alguna. pero es el contexto. Yo voy a tu despacho de terapia, para mí es terapia. Ujú. Yo no voy a tu despacho para hacer teatro. Yo voy al teatro, estoy trabajando con la emoción, pero lo estoy trabajando desde otro punto de vista. Y Exactamente. los dos son bien legítimos y bien necesarios. Sí. Pero dar a César lo que es de César y al Dios o a los dioses lo que es de los dioses. Quiero compartir contigo que en mi experiencia de trabajar con artistas en CalArts y también fuera de CalArts, he tenido la oportunidad de notar tantas similitudes entre el trabajo que sucede en el teatro y lo que sucede en una sesión de terapia. Mm, Cada día me sorprendo más de los detallitos, sí, que son tan parecidos como lo que acabas de compartir sobre el hemisferio derecho y su intención de explorar. sí, Bueno, en sí. terapia estamos sumamente interesados en ese hemisferio, claro, el izquierdo también, ¿verdad? Porque todo el análisis, pero
parte de sanar requiere abrirse a explorar, a tener curiosidad. Sí, sí. Todo lo que mencionaste de este Sí, hemisferio. yo creo que los dos sectores profesionales que estamos hablando, el sector terapéutico y el sector expresivo, artístico, Sí. de destilación, en particular, los dos se preocupan del otro, the other. Yeah. Del otro, del que no dejamos que tenga una voz en lo cotidiano y de lo que sufrimos normalmente, porque está bajo, porque te han dicho que no digas o que te dices a ti, no puedo, no debo, esto Ajá. no, esto me lo callo, esto no lo digo. Pero eso se convierte en otro, algo ajeno, algo Sí. que no es uno casi de uno. Sí. Y que la terapia yo creo que ayuda a sacarlo a la superficie. A la Y a superficie. mirarlo en el espejo, a ver qué pasa. Y lo mismo con el teatro. Igual. El teatro es encarnar al otro. ¿Cómo puedo encarnar a tal o cual personaje? Entonces viene a ser eso, es un tejido que está imbricado, es muy similar. Muy similar. Y al investigar lo que hay que investigar para encarnar a ese personaje, Exacto. Se están investigando a sí mismos. Exacto. Inevitablemente, de manera que sí, en ambos espacios estamos destilando, estamos investigando y nos movemos por la curiosidad. Ujú. Cuando mencionaste, allá vamos. Cuando mencionaste la consecuencia de evitar, empujar Sí, ciertas... de callarte, de no si decir. no vamos a hablar de esto, no hablamos. Exacto. Entonces se encuentran con Rafael López Barrantes y están aprendiendo sobre el poder Sí. de la voz. Sí. Entonces lo que estabas escondiendo... Si quieres estar en las artes del espectáculo, necesitas abrir el cerrojo, abrir y decir, okay. Lo que siempre hago... Tremenda valentía para hacerlo, ¿eh? Sí, pero tienen los medios, tienen los útiles, las herramientas, porque yo les doy un texto, ellos tienen que poner, por lo menos tienen que tener 2 textos manejables en el momento. Uno que yo sugiero, que lo eligen de 10 textos que yo les doy, y uno que ellos eligen como quieran. En el momento en que la emoción, como me has explicado en este caso, viene, el grito, si estamos trabajando, porque trabajamos el grito también porque hay grito en escena muy a menudo, ¿no? Sí, sí. Inmediatamente voy a decir, ok, pon ese grito en el texto. Vamos a buscarlo en el texto, vamos a buscarlo como encaja en el texto. De pasar esa emoción inmediatamente al texto. Por eso te digo, 5 emociones. Si me pueden establecer una de las 5 emociones, o hacerme una y después otra, porque es una técnica, Sí. entonces yo estoy bien contento. Sí. Pero yo sé que está al mismo tiempo... tiene una resonancia, tiene un eco tremendo. Estamos hablando de la voz como músculo del alma, ¿ok? Tiene inmediatamente repercusión en mi ser, en mi integralidad. En todo, mi integralidad todo. de ser humano y de ser como actor. Y entonces yo tengo el privilegio, porque yo lo veo como un privilegio, el ser testigo de cómo entonces esa repercusión se manifiesta en nuestra conversación, en la disposición que tienen de explorar ciertas cosas que quizás por años evitaron, ¿verdad? Y hablando de eso, me gustaría entonces que regresáramos a un comentario que hiciste anteriormente sobre este trabajo, pero con bailarines, porque frecuentemente he escuchado, no quiero generalizar, pero frecuentemente he conversado con bailarines que se sienten tan conectados con su experiencia de movimiento como vehículo necesario para decir lo que no dicen en palabras, lo que han aprendido a no decir en palabras, lo que preferirían no decir en palabras.
Ujú. Entonces viene Rafael con esta clase de voz. Sí, ¿Qué has sí. notado? Bueno, ¿qué he notado? He tenido la suerte de que profesionalmente trabajé 25 años con el American Dance Festival como facultad. ¿Seguimos en español? Está Sí, bien. sí, sí. Como facultad regular. Ujú. Y entonces la importancia era que la clase estaba abierta, era electiva, ¿verdad? Sí. Entonces venían bailarines que querían explorar la voz porque no han tenido ocasión durante sus años de vida expresiva de utilizar la voz, porque normalmente si hablamos sobre todo como bailarines de clásico, bailarines de ballet, la voz no, ni siquiera en la clase puedes preguntar lo que sea, porque están enmudecidos, porque es parte del protocolo de la convención del Ujú. ballet. Cierto que en danza contemporánea la cosa ha cambiado, pero incluso solamente en los últimos, diría, 30 años, la voz juega un cierto rol en el mundo de la danza. Ujú. Los bailarines hablan, dicen un texto o dejan emitir o emiten sonidos porque están fatigados, porque están hilarantes de emoción. O sea que hay un poco, hay otro tipo de apertura, ¿no? Sí. Pero lo que noto es que están muy catatónicos, por así decir, muy paralizados, muy enmudecidos, y que tienen miedo de abrir la boca porque chances are que se les va a escapar algo y que no es un medio expresivo que ellos controlan. Ujú. Entonces, Que ellos están un poco... controlan. sí, Frase importante. sí, sí, Ujú. tienen miedo a descontrolarse porque tienen tanto que decir. Es como el chiquitín en la casa que quiere decir, "Ay, ay, ay, no, shh, shh, no, 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 ahora no. Shh, ay, hijo, por favor, que es que estás siempre que alzas mucho la voz. Calla, calla. Ajá. Eso aparece, se instala ya a partir de la infancia. Sí. Y eso te crea ya un complejo, una situación de mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Y cuando tienes la posibilidad de poder decir algo, o bien, o bien dices, qué maravilla, voy a poder cantar, voy a poder hablar, voy a poder decir, voy a poder declamar, o no, ¿esto qué es? Yo ahora tengo las clases, este año son mandatorias en CalArts, en BFA1s, Ujú. y puedes darte cuenta de quién coge el relevo por la mano y me Que dice, me voy con vamos. esto. Yo, dame el relevo que lo cojo. Vamos. Vamos, Ajá. vamos, vamos, vamos. Y quien está, porque ven alrededor Sí. de estos muchachos y estas muchachas que dicen, vamos, me voy con ello. Ven que funciona la cosa, que están, wow, tienen una voz, tienen potencia en la voz. Mientras que antes de conocerse en la clase, Nada. discretísimos, Nada. ¿ok? Entonces es un paso que no es fácil, pero como te digo, siempre para mí tienen que ser capaces de aplicarlo a un texto, a una canción, a algo muy específico, que Ujú. no sea el barullo mental, el barullo emocional Sí. y una avalancha emocional y qué haces con esto. Sí. ¿Ok? Yo normalmente suelo trabajar con los estudiantes de teatro o de danza con segmentos, con lo que llamo casos. Dame un caso de 30 segundos. Ellos elaboran un caso, tienen una materia vocal, una de las 5, tienen una emoción o dos, ellos las escogen y tienen 30 segundos. Organízalo. Sí. Y a nivel corporal, les digo, son 30 segundos, quizás uno o dos gestos, pero ni siquiera quizás. Tenlos ahí si necesitas utilizarlos, los utilizas, pero quizás no necesitas. Y entonces tiene una estructura muy, muy clara Ujú. donde desenvolverse en 30 segundos. Ya. Ya. Y al escuchar todo lo que acabas de describir, yo no puedo evitar, especialmente cuando dijiste la palabra avalancha. Estamos en este periodo post-pandémico, en donde estamos todavía recuperándonos Ujú, del trauma colectivo que fue la pandemia. ujú, Y durante la pandemia
muchísimas personas, particularmente quienes estaban en cuarentena sin nadie, también personas que tenían otros en casa, pero que no necesariamente les daban un sentido de seguridad. Muchos sufrieron una avalancha de emociones. Y aquellas personas que estaban acostumbradas a evitar, no quiero tocar, no voy a hablar, se vieron en una situación tan precaria, tan compleja, en esa avalancha de emociones, y reconectarse con su voz era necesario para poder no solamente navegar esa situación que para entonces era indefinida, Sí. sino también descubrir todo lo que habían guardado por tanto tiempo, particularmente personas que pertenecen a comunidades que han estado estancadas en sobrevivencia. Tan así que hablar de sus emociones simplemente es un lujo. O así lo perciben. Ya, te entiendo. ¿Verdad? Entonces, la pandemia estaba obligándonos a todos a ver aperturas, pero esas aperturas pueden causar miedo. Sí. Pueden causar miedo. Si estuvieras en presencia, Rafael, de una persona que se vio agitada por esa situación, ¿qué harías para apoyarles en el proceso de reconectarse con su voz? Para poder seguir adelante de una nueva manera. Intuitivamente yo diría, canta. Escoge una de tus canciones favoritas y cántala. Luego quítale la melodía y escucha las palabras de esa canción. Luego yo le diría, ¿quieres que juguemos con la canción? Y porque mi terreno es jugar, no es terapéutica. Aunque sé que mi trabajo limpia la casa también. Sí. Porque como todo arte, limpia la casa, limpia el ser, te libera, ¿no? Diría, ¿quieres jugar? Y si la persona me dice sí, entonces le voy a decir, ok, en vez de cantarme la canción, susúrramela. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, en vez de decirme la canción, cuando calla el cantor, calla la vida, me va a decir, cuando calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma. Y yo le voy a decir, ok, estupendo. Has susurrado. Ahora, ¿qué te parece si la llevamos la canción como si fuera sonido de aire? Y entonces, a lo mejor va a hacer... Ok, y ahora vamos a jugar a otra cosa. Si la persona está lista a jugar, yo estoy ahí para jugar. Listo para jugar. Exacto. Listo para jugar. Porque de eso se trata. Eso se trata, de poder, cuando jugamos, el ser entero está metido en ello. Tan cierto. Y fíjate que eso también es paralelo al proceso de terapia, porque parte del proceso de sanar de trauma es acompañar a la persona a regresar a la parte de su ser juguetón. Sí. Se necesita. Cuando éramos pequeñitos. Se necesita regresar a ese estado. Ese estado. Para poder descubrir lo que hay que descubrir. Sí. Por eso para mí el teatro
Es fundamental. Para mí el teatro es una fuente de vida, de salud, Ay, sí, de viaje. ay, Yo sí, viajo todos los días. ay, sí. Ah, Estoy contigo. sí, 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 sí. Pero Sí, para otro es la pintura, o para otro es la música, la exacto, composición o la escritura, ¿verdad? exacto. Pero es importante, esa habilidad de jugar, Ujú. si la perdemos, morimos. Muy, muy cierto. Sí, sí. Muy, muy cierto. Y bueno, y fue evidente en la pandemia, en el esfuerzo que muchas personas pusieron en ese proceso de inventar formas de conectarse, ya sea virtualmente o de otra manera, teníamos que jugar para inventar cómo vernos, cómo sentirnos, Sí, 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 cómo expresar que fueron muchos meses, muchos muchísimos, meses. cómo expresar lo que no habíamos expresado antes. De repente estábamos valorando cosas que quizás antes dábamos por sentadas, ¿verdad? Ujú, ujú, Y eso ha transformado nuestra forma de movernos en el mundo. Y ujú, yo quiero ser optimista y pensar que estamos conectándonos más con nuestra voz. Lo vemos en movimientos de justicia social, por ejemplo, ujú, ujú, conectarse con la voz, ujú, ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que yo creo que el trabajo que haces es tan valioso y siento que personas fuera del espacio del teatro pueden beneficiarse de reflexionar sobre el poder de la voz para sanar. Ya. Es interesante que has mencionado justicia social y el poder en de la voz en la justicia social. Yo crecí en la España fascista de Franco, militar, un sistema político de dictador, Sí. ¿verdad? Ujú. Y yo era abogado, y yo estaba estudiando abogado y acabé la carrera de abogado, pero en el tercer año encontré el trabajo de Roy Hart, de la compañía de teatro de Londres, que luego me hice miembro de ella durante 16 años. Ujú. Y yo siento muy fuerte la conexión que yo sentí de la liberación de mi ser cuando vi la obra teatral del Roy Hart Theatre, eh, habiendo crecido, habiendo crecido en la dictadura fascista franquista de Ajá. España de los años que fueron los años del 39 hasta el 75 duró, ¿ok? Yo nací en el 51, o sea que imagínate. Ujú. Y sentí esa liberación presenciando el trabajo teatral de esta compañía de Londres. Y la obra era absolutamente en galimatías. No había palabra. Era todo sonido. Sea música o sea gibberish, galimatías. Ujú. No, como te digo, no había palabra. No Palabras. había colonizado la palabra, la obra. Y me dio la razón de ser. Desde entonces, yo me Wow. acuerdo de estar petrificado en la butaca del teatro. Digo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que no me puedo ni de mover. Estoy totalmente entusiasmado de lo que he oído, de la fluidez, de la libertad, de que no hay una voz puramente masculina ni puramente femenina. Hay una voz de hombre, de mujer, de niño, de persona adulta, de persona descarriada, de persona firme, de persona embriagada de entusiasmo, de felicidad, de Sí. persona alucinada. Todo esto lo tengo yo. ¿Lo sentiste? Sí, lo intuí, lo percibí a Sí. través de todos esos sonidos. Yeah. Y tengo que decir también que el trabajo, las fuentes originales de mi trabajo se las debo a Alfred Wolfson, Ujú. que fue quien descubrió, quien organizó este trabajo de voz, y a Roy Hart, que organizó la compañía de teatro, de que luego yo me hice miembro. Pero Alfred Wolfson era profesor de voz de canto clásico, pero tuvo una experiencia muy fuerte en la Primera Guerra Mundial. Le enterraron vivo en la trinchera, en una de las trincheras. Y él escuchó durante muchas horas sonidos que nunca había escuchado, voces que nunca había escuchado.
Y eso le hizo cambiar el chip de su mentalidad. Y todo su hincapié, toda su ilusión era, es que puedo rescatar todo, porque le descubrieron medio muerto, pero sobrevivió. Todo su interés era eso, es que estos sonidos se pueden hacer en estado de no guerra. Pero lo que él escuchó fue en las trincheras, fue en el campo de guerra, en el theater. En inglés se dice theater war, the war of theater. You know? Curioso como terminología. ¿Verdad? Y efectivamente lo descubrió, lo aplicó al canto, lo aplicó a la voz, a la palabra. A la misma vez, me pregunto sobre cómo eso se manifiesta en otras situaciones. Esa fue la experiencia de él. Y me pongo a pensar en todas las tradiciones orales del mundo, todas las influencias culturales que se enfocan en sonido, en voz, como forma de sanar la canción, los instrumentos musicales que dan voz. Sí, y técnicas vocales que son no cotidianas, que permiten precisamente llevar al individuo, a los que lo escuchan o a los que participan en ello, a un terreno acústico sonoro que no es de lo cotidiano, que es alternativo, que es de otro, que es otro mundo. La música es otro mundo. Sí. Y por eso la necesitamos, por eso nos estimula, Sí. porque nos permite soñar, nos permite endulzarnos la vida, Sí. nos permite llorar y rompernos el alma, porque esa canción me toca muy profundo, Sí. porque la escuché en tal Sí. situación, lo que sea, ¿verdad? Pero eso es... Y hay técnicas vocales como en el flamenco. Hay técnicas vocales como un shomyo japonés, el teatro no japonés, el canto a tenor de Cerdeña, el canto mongol, el canto de respiración de esquimales, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. El canto tirolés. Eso te lleva a otro mundo, te permite expresar cosas que no son, que normalmente no lo expresamos, Sí. que nos abre la vida, que nos Sí. abre el espectro Sí. de lo que creemos conocer. Estoy pensando en los cantos de la tradición africana, ¿verdad? Como afrodescendiente yo no puedo evitar tomar en cuenta la gama de tradiciones orales que tienen todo que ver con desarrollar comunidad, sanar como comunidad, en donde si algo le está pasando a una persona, le está pasando a todas las personas, ¿verdad? Sí, y cómo se maneja esa situación por medio de la voz. Sí, exacto. Quiero compartirte algo que no creo que te he mencionado anteriormente. Estoy segura que no lo he mencionado. Durante el tiempo en que esto fue antes de CalArts, durante el tiempo en que yo viví el desgaste, lo que aquí en inglés le llaman burnout, una de las cosas que hice, no porque tenía intenciones de ser cantante profesional, ni nada por el estilo, pero porque estoy obsesionada con la música. Yo estaba en una clase en donde estaban anunciando otras clases que iban a estar disponibles. Entre ellas mencionaron una clase de voz. Y estaban hablando sobre cómo esto podía servirle a una persona que habla públicamente con frecuencia, como también a una persona que es cantante y quiere, ¿verdad? Yo decidí, ¿sabes qué? Déjame tomar esta clase. Y para mí fue una terapia, Rafael,
tomar estas clases que terminaron siendo clases de canto, eso era lo que estaba haciendo ella, y yo lo disfrutaba tanto, yo salía de allí nueva, Sí, te creo, claro, nuevecita, claro. y me hizo pensar en una colega que conocí hace muchos años, que hablaba de lo sanador que era, ¿cómo se dice esta palabra? No es susurrar. La palabra no me viene. To hum. Sí. Porque causa que el cuerpo vibre y es como un masaje interno. Sí, es un masaje, sí. Así que para mí, tener esa oportunidad de cantar semanalmente, esa era parte de mi terapia cuando yo estaba tratando de sacar toda esa tensión acumulada. Así que en el cuerpo están todas las respuestas. Sí. No, te entiendo, porque para mí, hablando de healing y de sanar, hace como 12 años, viniendo de una caminata, una amiga me dice, mira, este es el estudio del que te hablaba, el estudio de cerámica que te hablaba. ¿Has estado alguna vez? Y yo, no he estado nunca. Y entramos en el estudio y como si me hubieran dado con una varita mágica en la cabeza, así. ¡Pum! Me quedé petrificado. Dije, ¿cómo que no estaba aquí? Este lugar me pertenece. Nunca lo había pensado, nunca. Pero entonces me fui cuando yo era niño. Me encantaba jugar con el barro. Me pasaba horas haciendo presas y inundaciones y salvando a un pueblo y a otro. Era mi entusiasmo, el agua y el barro. Sí. Y me tomó 50 años más tarde el encontrar el barro y dedicarme. No sabía por qué, pero tenía que hacerlo y lo estoy haciendo desde hace 12 años. Sí, he visto algunas de tus piezas. El barro. Sí. Eso, no sé, son cosas que nos hacen progresar, ¿verdad? que nos hacen expandir, estirarnos, ¿no? Volviendo a lo mismo. Sí. Bueno, como decimos en Panamá, nunca es tarde si la dicha es buena. Exacto. ¿Verdad? Exactamente, sí. Ay, Rafael, qué deleite ha sido conversar sobre la voz, un placer. El poder del cuerpo para expresarnos. Wow. Y ven, cuando quieras, ven a clase, estamos a un piso de distancia. Sí, cerquita. Ok, así que si te apetece, ven si no tienes nada que hacer, que lo dudo, si no tienes nada que hacer, digo, me voy a dar una vuelta por la clase de Rafael a ver qué pasa. Me encantaría, porque los actores vienen a hablar de lo que sucede en sus clases de movimiento y de voz. Quiero ir a visitar. Yo creo, Melissa, que eso les puede abrir muchísimas puertas de ver que como colegas que somos, tenemos interés en el uno en el otro. Y conversamos sobre estas cosas constantemente, así que para mí estar allí ha sido una gran oportunidad de aprender, no solamente sobre dónde se entrelazan estos dos campos, el teatro y el trabajo clínico, pero simplemente la vida, el arte de la vida. El arte de la vida. El arte de la vida. Exacto. Bueno, Rafael, te agradezco muchísimo el haber estado aquí conmigo. Un placer. Y a quienes nos han estado escuchando, ojalá que esto les haya servido de buena reflexión y pues continuemos transformando al mundo con reflexiones.